y se prepara Ciutadella y Botànic. Hola, soy de Zaidia. Bueno, comentaros que nosotros estamos en un momento de reflexión. Estamos debatiendo, empezamos el viernes pasado, sobre qué tipo de asamblea queremos ser, cuáles queremos que sean nuestros principios, cuáles sean las reglas para el mínimo de consenso y todos aquellos temas que creo que además viene muy acorde con lo que está pasando aquí. Entonces invito un poco a que cada uno en su asamblea llegue a la reflexión de cómo realmente queremos llegar y a qué camino coger. Otra de las cosas, queremos hacer una acción en el metro, o sea, en el tranvía, no está todavía muy definida, pero sí que pediremos la ayuda de todos aquellos barrios por el que pasa el tranvía de Valencia. Sabéis que es un servicio público con gestión privada. Entonces, cuando esté totalmente confeccionado, sí que os pediríamos ayuda, pero todos aquellos barrios por los que pasa. Otra cosa es que este viernes hemos invitado a todas las asociaciones de vecinos, asociación de mujeres, de jubilados, a nuestra asamblea, que es el viernes, pero será una asamblea un poco extraordinaria. Será para presentarnos, que se presenten ellos y además invitarles a merendar, bueno, merienda-cena. Y así que ya os contaremos un poco cómo va. Tenemos en varios comercios puntos de información y algunas cajas para el buzón de sugerencias. Todavía la gente no se ha animado a poner. Y también habíamos pensado hacer una acción en los bancos. Entonces un poco estaría bien que también nos coordináramos en poner un día. Igual creo que es mucho más llamativo que Zaidia haga un acto en un banco, Ruzafa lo haga en el otro. Entonces si queréis, pues también nos podemos coordinar un poco y para que no sean solo acciones sueltas. Y ya está, creo que no se me olvida nada. Gracias. Aplausos. Hola, soy de Ciutadella y Botànic. Nosotros tenemos preparada una acción en un solar público que está vacío y entonces vamos a limpiarlo para el sábado 16 de julio organizar allí actividades. El mensaje principal de la acción es poner de manifiesto pues eso, que hay muchos solares públicos vacíos en los que podrían realizarse cosas beneficiosas para el barrio. Entonces, primero, invitados a todos a que paséis por allí, ya digo, el sábado 16 de julio. Y con motivo de esta acción queríamos proponer también si queríais que se celebrase la asamblea de barrios ese día allí. Como es dentro de 2 semanas, creo que os da tiempo a proponerlo en vuestras asambleas de los barrios, a ver si estáis de acuerdo para la siguiente asamblea de aquí de los barrios adoptarlo o no. Sábado, sí, porque el domingo no hay, el domingo ya no hay, ya sería recoger el solar. Es que el solar está en las calles, entre las calles Follos y Camarón. Está cerca de las Torres de Cuart, yendo hacia la biblioteca del hospital, entre la calle Cuart y la biblioteca del hospital. En nuestra página está impuesta ya información y lo pasaremos también. En nuestra página estamos en N-1, un grupo de ahí está puesto la acción. Y bueno, las acciones que hay previstas son varias, son exposiciones, están previstas tanto dentro del solar como fuera. Cuanto más seamos, mejor. O sea, la acción en sí no es simplemente para juntarnos y hacer actividades para que la gente del barrio vea que los solares públicos lo pueden usar. Es todo el día. El sábado, el viernes vamos a ir a limpiar de 6 de la tarde a 10. Que si queréis venir a ayudar también estaría bien, y si no, y las acciones se realizan el sábado desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Pues eso es todo. Pues eso. Proponedlo, por favor, o sea, debatidlo si podéis simplemente en vuestras asambleas para ver si... Sábado 16 de julio. De Ciutadella y Botànic. Sale de Picaña y se prepara Benimaclet. ¿Picaña? Ah, vale. Hola, soc Xavier de Picaña. El tema d'itinerant, no itinerant, fa un debat, no estàvem del tot clar i veient que tant una com altra tenia avantatges i inconvenients i si s'havien de discernir tiràvem per no itinerant per tema pràctic. Ara també estem un poc. A nivell, volíem distingir entre assemblees operatives i informatives. És a dir,
és important que cada barri comenti el que està fent, barri-poble, però hem de distingir entre el que jo estic fent i que és una cosa personal del barri i tal, i se poden agafar idees a temes més generals, tant salut a nivell autonòmic o el que siga, o temes del decàleg, que ja és discernir entre unes coses i altres. Aleshores, fer assemblees operatives i altres més informatives. Després, l'acció del Banc d'Espanya i de Barcas, estàvem molt d'acord i volíem puntualitzar, fer pancartes amb un missatge o distints missatges perquè quede clar la tendència, que està bastant clar, però perquè quede reflectit en imatges i tal. I la cacerolada és pràctic i molt cridanera, però dur xiulets que potser per un nivell de les barres potser no pita. Si vas a ir un perol potser te pita o és molt cridanera, aleshores vas a un xiulet en la butxaca i ahí ja se pot pitar. Després, proposàvem fer reunions generals, això seria reunió general, m'imagino, no? Cadascú té les seues reunions al barri, això és general. Correcte? Perfecte. Doncs fer reunions generals, una a la setmana o una al mes, per poder nodrir-se cadascú en el seu poble sobre el tema i no vindre així un poc inacabat. Tampoc hi ha relativa pressa, però les coses s'han de fer bé i no pense que en un mes es poden preparar molt més les coses que en una setmana, o 3 voltes a la setmana. Això és una a la setmana o al mes obrir debat, continuar el debat. Després, tractar temes, com he dit abans, generals i temes del decàleg, i separar el que és del meu poble, a l'hora de treballar cadascú en el seu poble o barri, els temes dels problemes d'allí interns a temes més generals que es vull tractar a nivell més global, de tota l'autonomia o el que siga. I després, respecte a l'acampada del 15M, creiem que ens falta informació, per tant no sabem on contesta, no sabem si vincular-se si no, perquè ens arribava per un costat que hi havia gent acampada que no estava vinculada al moviment en si, sinó que els venia molt bé estar així. Després ens hem adonat que no és realment així, aleshores estaria bé que vinguera gent que estigui a l'acampada, gent de fora, i que es farà realment un debat o una xerrada col·loquial que siga entre tots, perquè per opinar has de tindre informació, aleshores pensem que requeríem informació. I després, una cosa que se m'ha acudit ara, estaria bé en una web, si és el M-1 o el que siga tal, que hi haguera links de cada poble per a l'hora d'organitzar, i jo clavar-me en una web que sapiguera que aquesta és la general i d'ahir entrar a cada poble, barri, el que siga, si vull ja mirar els temes més concrets. I un calendari, com havíem dit abans, de 4 setmanes, de 4 reunions futures, tal, on apareguera totes les reunions de cada lloc, tal i qual. Està allà. No sé si hay alguien del N-1 aquí, pero yo he estado trasteando hoy, y eso está separado por asambleas. Cada asamblea se puede unir al N-1 y luego cada asamblea puede meter sus subgrupos. Nosotros, por ejemplo, estamos ya con nuestras comisiones. Cada comisión puede colgar sus documentos, colgar sus propuestas, colgar sus acciones, y tú por el buscador puedes ir buscando las acciones de todos, o de uno, o de la acampada en general, o de cada una de las asambleas. Te digo porque está organizado tipo árbol y está bastante claro. Si quieres luego lo hagamos. Doncs ja està, passem el torn al segon poble. Tiene turno de palabra Benimaclet y después habla Nazaret. Hola. Bueno, vengo de Benimaclet. La primera propuesta que quiero lanzar se ha comentado ya antes, y es que, bueno, en Benimaclet creo que como algún pueblo o barrio más tenemos la asamblea justo a esta misma hora. Llevamos ya como cerca de un mes y medio haciendo la asamblea este día a esta hora, domingos a las 7. Y entonces, claro, tenemos problema a la hora de coordinar las propuestas que se lanzan aquí, llevarlas al barrio, que se evalúen, se hablen y se acepten o no en el barrio, y luego volver a traerlas aquí.
Con lo cual proponemos desde Benimaclet que como mínimo se dejen 15 días de espacio temporal de una propuesta a su aprobación o no aquí en la Asamblea de Barrios. Luego, por otra parte, nosotros tenemos, también nos hemos organizado ya en comisiones, esto ya se sabe, tenemos 8 comisiones. Tenemos la comisión de transfeminismo, que están un poco trabajando de forma transversal en todas las comisiones del barrio, haciendo talleres y cositas. En educación, la comisión de educación está haciendo talleres también. Nos propusieron la semana pasada hacer la acción de Taronchers, que ya se ha llevado a cabo. Están haciendo encuestas de opinión en el barrio para conocer un poquito la situación de lo informada o desinformada que está la gente del barrio, para poder determinar qué acciones son necesarias. Y bueno, no me acuerdo ahora mismo qué barrio lo ha propuesto, Botanic. Nosotros también hemos hablado de hablar de los solares, que hay un montón de solares que están desocupados, pero sobre todo hay solares que estaban destinados en principio a proyectos de escuelas públicas, que llevan años sin ser construidas esas escuelas públicas, y entonces se propone hacer un análisis de la realidad de todos los barrios, de qué solares estaban destinados en todos los barrios para escuelas públicas y que en este momento o bien no se hace nada y están en desuso, o bien se han concedido para la construcción de escuelas concertadas o privadas, y hacer alguna acción que evidencie eso, o sea, que alguna acción conjunta de todos los barrios, determinar una fecha y una acción concreta en la que se evidencie que hay un montón de solares que estaban destinados a escuela pública y que no están siendo utilizados para lo que estaban destinados en principio. Entonces, yo ahí sí que lanzo, desde Benimaclet lanzamos la propuesta para que se hable, se transmita a los barrios y, pues, en la línea de la propuesta anterior, dentro de unos 15 días aproximadamente, si se puede, valorar y hacer propuestas ya de fechas concretas. Si podéis, de todos los barrios traer pues no sé, traemos y confeccionamos un listado de los solares que hay en estas condiciones y bueno, plantear la acción concreta que queramos hacer. Luego, desde la Comisión de Cultura en Benimaclet se ha planteado para octubre un festival de cultura en la calle. Puesto que en Benimaclet en concreto no tenemos Casa de la Cultura, ya se lleva años pidiendo una Casa de la Cultura y no la hay, pues vamos a hacer un festival de cultura en la calle, al que estaréis todos invitados cuando esté la fecha concertada y tal. Desde la Comisión de Economía se está haciendo una radiografía socioeconómica del barrio, con las necesidades y tal, que parece que ya está casi hecha, y se están haciendo charlas, como por ejemplo antes de la manifestación del 19, se hizo una charla en el barrio sobre el Pacto del Euro, qué es, en qué consiste, pros, contras, charla, debate, tal, ese tipo de cosas. Y bueno, se proponía, creo que se ha propuesto algo en esta línea ya, plantear una línea de acción común para todos los barrios, aprovechando la fuerza que tenemos todos como consumidores, pues plantear una línea de acción, un tema concreto cada X tiempo y plantear acciones concretas para llevar a cabo también en todos los barrios, en toda la ciudad y fuera. Y bueno, se propuso algo así como, pues dejar de consumir un día concreto todos, bueno, pero es una propuesta como ejemplo simplemente, que abrimos ahí a la reflexión de toda la gente de todos los barrios y hacer algo así que tenga fuerza, que haga ver que seguimos en movimiento y que, independientemente de lo que hay en la plaza de Javer, que se siga viendo que el movimiento es mucho más, aparte de lo que aquí hay. Luego está la Comisión de Derechos Sociales, que bueno, simplemente nos plantearon lo de no sé si todos lo sabéis, lo de las reuniones en los CIES, los martes, para reivindicar esa realidad social también. Desde la Comisión de Acción y Participación se ha hecho un acta constitucional para la Asamblea de Benimaclet, de la que se tomó como ejemplo la de Benicalab, que creo que se transmitió aquí. Vale, y una acción en la rotonda que hay, bueno, una rotonda cerca del Politécnico, hacer una acción concreta de pasar con pancartas y hacer reflexionar a todos los conductores que pasen en ese momento. Vale, en difusión se está trabajando ya, se está poniendo de acuerdo con Radio Malva, se van a hacer un programa de radio cada semana y se han hecho buzones de sugerencias en el barrio para que los vecinos puedan proponer cositas. Y poco más.